Antes de comenzar, hay una frase en el argot apostólico y es la frase verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? Por ejemplo, cuando Pedro estuvo en cierta área y escuchó que habían algunos discípulos en el libro de Hechos, algunos discípulos de Juan el Bautista, y él comenzó a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos no conocían lo que era el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos dijeron, bueno, nosotros hemos sido discípulos de Juan el Bautista y lo único que él nos habló fue del bautismo en aguas. No conocemos ningún otro bautismo. Y ahí Pedro comenzó a hablarle del bautismo en el Espíritu Santo, y como usted bien sabe, ya ha leído la Escritura y conoce, dice que mientras estaba hablando acerca del Espíritu Santo, de pronto comenzaron ellos a hablar en otras lenguas. Entonces, ¿qué es la verdad presente? En ese momento ellos no conocían el bautismo del Espíritu Santo, pero necesitaban conocer acerca de él y necesitaban experimentar ese bautismo en el Espíritu Santo, de manera que la verdad presente es algo que tú todavía no conoces, que no has escuchado, que necesitas en tu vida espiritual, en tu caminar de fe con Dios, en tu ministerio, en tu liderazgo. Y esa verdad presente es lo que Dios utiliza para llevarte al otro nivel, o más bien a la otra dimensión, porque los niveles son naturales, las dimensiones son espirituales. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque he pensado el próximo jueves hablar o establecer en cuanto al fundamento apostólico, que es el ministerio apostólico, pero la iglesia apostólica, y ser un cristiano apostólico y poder edificar sobre ese tema. En esa dirección también he pensado hablar en la línea que hemos estado hablando la semana pasada y que el apóstol ha hablado del ministerio de servir. También pensé hablar, que de hecho puede ser una continuación de lo que hoy vamos a hablar, es acerca de el llamado y sus procesos, desde que Dios te llama hasta que Dios te envía, y cómo bíblicamente debería el llamado y el envío y todo el proceso operar dentro de la iglesia, cómo se reconoce una persona con llamado y cómo se envía, cómo se acepta en el cuerpo ese ministerio. En fin, podríamos también el próximo jueves a hablar de algunos principios de liderazgo y consejos prácticos para el liderazgo y el ministerio, y luego abriremos el foro para contestar algunas preguntas que ustedes tengan, no teológicas, más bien acerca de ministerio, de servicio y de liderazgo. Entonces, por eso comencé hablando de la verdad presente, porque ustedes le dirán al apóstol o me escribirán por aquí qué es lo que ustedes necesitan aprender, escuchar para subir a ese otra dimensión, a ese otro escalón que Dios los quiere llevar. Bien, le había preguntado al apóstol acerca si las personas encendían las cámaras, porque así uno no se siente como que está solo hablando con la computadora y puede ver, ¿verdad?, que las personas están escuchando y están atentos, pero sé que es una dinámica de ustedes y la respeto. Más bien, pues, ¿verdad? Me gustaría que tuviera las cámaras para así, pues, poder dirigirme directamente a ustedes. Bien, en esta noche voy a tratar de ser un poco más breve que la semana pasada, aunque tengo licencia para 1 hora y media o un poco más, de verdad. Pero el tema de esta noche es descubriendo tu propósito. Descubriendo tu propósito. Y yo voy a pedirle a algunos de ustedes que sé que ya están listos, sentados en la mesa o en el reclinable o no sé, o sentados en la cama, están ahí ya con su Biblia, con sus papeles y apuntes listos. También le voy a pedir que me ayuden a leer una que otra escritura, precisamente para eso, para que me ayuden. Poder por lo menos en lo que alguien lee, tomar un poco de agua, respirar. Pero quiero que comencemos, si alguno de ustedes ya tiene Biblia en mano,
comencemos. Vamos a leer Romanos 1:1, Primera de Corintios 1:1 y Segunda de Corintios 1:1. ¿Okay? Entonces, si algún hermano, alguna hermana puede ayudarnos con Romanos 1:1, la misma persona o otra puede leer Primera de Corintios 1:1 y Segunda de Corintios 1:1. Y ahí comenzamos hablando acerca del tema descubriendo tu propósito. No todos a la vez, por favor, porque después, sino que necesitamos a alguien que por favor nos lea esos versículos. Buenas Sí. noches, amén. Amén. Ahí Bendición. tenemos amén. Tenemos a la asistente nuestra. Amén, hermano. Vamos con Romanos 1:1. Sí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Vuelve a leer si tiene 1 Corintios 1:1 y 2 Corintios 1:1. Quiero mostrarle algo sumamente importante. Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. 2 Corintios 1:1. Y segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Usted dirá, pero apóstol, esos 3 versículos prácticamente dicen lo mismo. Y esa es mi intención. Porque en ambos versículos, no solamente en esos versículos, sino en otros versículos de la Escritura, él comienza hablando de la misma manera y es lo siguiente, él dice, yo soy Pablo. Y luego dice, apóstol del Evangelio de Jesucristo. Entonces vemos en ambos versículos que él comienza expresando quién es él. En otras palabras, él habla de su identidad y dice, yo Pablo les estoy escribiendo, yo soy Pablo. En otras palabras, le está diciendo, yo sé quién yo soy. Pero no solamente sé quién yo soy, sino que también él continúa diciendo apóstol de Jesucristo. Él da su identidad, pero también habla de su llamado o de su propósito. Y le di estos 3 versículos intencionalmente porque cuando comenzamos a hablar del propósito de Dios para nuestra vida, el llamado o de descubrir el propósito, es importante esa palabra identidad. Créame que el 98% de la humanidad, y digo créame porque son las estadísticas, sufre de una crisis. Y esa crisis es falta de identidad. Por eso las personas alrededor del mundo compran camisas, pantalones, joyas, tenis de Calvin Klein, o compran de la marca Jordan, o compran de Louis Vuitton. Digo, algunos de nosotros de Luis Pavón en vez de Louis Vuitton. Y etcétera, etcétera. Muchas personas compran, compran en marcas de nombre. ¿Por qué? Porque están buscando una identidad. Nosotros no somos nosotros mismos cuando tratamos de ser otras personas. Tratamos de utilizar la identidad de otros. Entonces, si trato de tener la identidad de otro, no estoy siendo yo mismo. Por eso hay unas preguntas críticas cuando hablamos de este tema de identidad, de propósito, de este momento específico, cómo descubrir nuestro propósito. Y es la siguiente: ¿quién soy? ¿Quién soy? Pero también de dónde vengo. Yo quiero que
que notes cuando Jesús estaba en el Jordán y iba a ser bautizado por Juan el Bautista. Allí sucedió algo espectacular. Y es que cuando Jesús asciende de las aguas, se escucha del cielo una voz potente, porque narra la escritura que se abren los cielos, se escucha esta voz potente que dice: este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Y de momento desciende una paloma como señal profética del Espíritu Santo. Ahora, le pregunto yo a usted, cuando Jesús fue bautizado en ese momento, ¿había Jesús predicado algún sermón a las personas en alguna ciudad? ¿Había tan siquiera comenzado su ministerio? ¿Había hecho algún milagro? No, ninguna de esas cosas. De hecho, luego de ahí comienza él su ministerio. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué el Padre le dice: este es mi hijo, en el cual yo tengo alegría, en el cual yo estoy satisfecho con él, en la cual yo me siento contento con él? Y muchas personas dirán: pero él no había comenzado su ministerio, él ni siquiera había predicado su primer mensaje, él no había hecho ningún milagro. No entiendo. Yo sí entiendo. El Padre le dice: este es mi hijo. La razón por la cual él estaba contento con Jesús era por la identidad de Jesús, que era y es el Hijo de Dios. Entonces, no podemos basarnos en lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer o estamos haciendo o queremos hacer. Lo más importante para nosotros es conocer nuestra identidad en Dios a través de Cristo. ¿Cuál es? Que somos hijos de Dios. Porque conocer nuestra identidad es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué comienzo con esta introducción y hablando de la identidad? Porque nuestro propósito va a emanar de nuestra identidad. Fíjese que Jesús no había hecho ningún milagro, no había comenzado su propósito, pero el Padre le dijo: yo estoy contento con él. ¿Por qué? Por su identidad. Era el Hijo de Dios, le dijo: estoy contento con mi hijo amado. Entonces, cuando tú conoces tu identidad, de que sabes que eres un hijo de Dios, entonces no vas a tener problema en descubrir tu propósito. No vas a tener problema en caminar en tu propósito. Por esa misma razón. Ya usted ve que comenzamos con esos 3 versículos de Pablo. Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Una y otra vez él lo confiesa. Él primeramente no menciona su propósito. Él menciona su identidad y luego su propósito. Vuelvo y repito, tu propósito va a emanar de tu identidad. Si no sabes quién eres en Dios a través de Cristo, entonces no vas a poder descubrir y caminar en tu propósito. Por eso, quiero que apuntes rápidamente. Te voy a leer algunos principios de la identidad que tenemos en Dios. Número 1, soy hijo de Dios. Juan 1:12. Juan 1:12. Soy hijo de Dios. Número 2, soy justo. Recuerden que estamos hablando de nuestra identidad en Dios a través de Cristo. Y hoy día somos hijos de Dios. Pero número 2, somos justos. Romanos 5:1. Soy justo. La siguiente, soy libre. Colosenses 1:13. Soy libre. Lo bueno es que esto va a quedar grabado y luego, si usted no puede apuntar, pues usted vuelve a ver y puede apuntar esta cita para así yo poder un poco más rápido. La número 4, yo soy aceptado por Dios. Efesios 1:6.
Número 5, soy amado por Dios. Juan 3:16. Número 6, soy santo. Efesios 1:4. La siguiente, creo que la 7, soy más que vencedor. Wow. Soy más que vencedor. Romanos 8:37. Número 8, yo soy parte de la familia de Dios. Efesios 2:19. Número 9, soy una nueva criatura. Esa es la primera que tenemos que entender. Soy una nueva criatura. Según de Corintios 5:17. Número 10, soy salvo y voy al cielo. Efesios 2:8. Número 11, soy próspero. Tercera de Juan 1:2. Creo que voy por la 12. Soy bendecido. Efesios 1:3 y Gálatas 3:9. Por eso es que muchos de nosotros decimos bendecido, porque la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. No es que voy a ser bendecido, es que ya lo soy. Efesios 1:3 y Gálatas 3:9 dice que todos los que son de fe, si usted es de fe, yo soy de fe, dice Gálatas 3:9, si somos de fe, somos bendecidos juntamente con Abraham. Y la última, hay muchas más, pero la última que le voy a dar es, soy sano. Isaías 53, 3 al 5. Esa es parte de nuestra identidad en Dios. ¿Usted recuerda cuando Jesús estuvo en el desierto y Satanás lo trató de tentar 3 veces? Pero me quiero enfocar en una de ellas. Una de las tentaciones fue, sabiendo que Jesús tenía hambre, ayunando por 40 días, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Ahora atienda bien la revelación, porque Satanás siempre va a tentarte con tu propósito, con tu identidad y con tu propósito. Y ahí estaba tentando a Jesús acerca de su identidad, pero también de su propósito, porque la identidad y el propósito van, como dicen los mexicanos, como uña y mugre. Los dominicanos dicen en llave, ahí. Nosotros obviamente decimos conectados, decimos como panitas, como amigos. La identidad y el propósito van juntos. ¿Por qué Satanás le dijo, convierte esa piedra en pan? ¿Por qué no le dijo, por qué no conviertes esta hoja en una fruta? O este árbol en tal cosa. No, le dijo la piedra. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Eso está en Mateo 16. No, tú eres Jeremías, dicen algunos. Otros dicen que tú eres profeta Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Jesús le dice a sus discípulos, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro, inspirado por el Espíritu, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde a la respuesta de Pedro, sobre esta roca. ¿Sobre qué roca? La respuesta de Pedro, tú eres el Cristo. Entonces Jesucristo mismo se llama así, piedra, roca. De hecho, la Biblia dice que Él es la piedra angular, que Él es el cimiento. Entonces, cuando Satanás lo tienta y le dice, convierte esa piedra en pan, ¿con qué lo está tentando? Con su identidad y su propósito. Él es esa roca, Él es esa piedra angular, pero también con su propósito sobre esa roca, que Él es Jesucristo, el fundamento es que Él iba a edificar la iglesia. Entonces, la identidad es sumamente importante para tu propósito. Y son 2 cosas, 2 elementos en la cual Satanás va siempre a tentarte y a tratar de sacarte de carrera de tu identidad y de tu propósito.
Ahora bien, para ir avanzando, existen 4 categorías de la identidad, o hay 4 áreas de la identidad del ser humano. O el ser humano tiene 4 identidades, como usted quiera decirlo. La primera identidad es la identidad biológica. ¿Y con qué se come eso? La identidad biológica es que somos especie del ser humano. Usted no es un pez, usted no es un pájaro, usted no es una planta. Su identidad biológica es que usted y yo somos seres humanos. La segunda identidad es la identidad social. Eso se explica por sí solo. ¿A qué sociedad usted pertenece? La tercera identidad es la cultural, la cultura. Obviamente tiene que ver con su nacionalidad, con su país, con su lenguaje, con su comida, con su música, etcétera. Pero la cuarta identidad que tenemos como seres humanos es la identidad del ser, es la identidad espiritual. La ciencia no ha podido dar con una parte dentro de nuestro ADN cuando va a los cromosomas y el núcleo de la célula del ser humano. Ellos consiguen el ADN de cada persona por una manera o una fórmula matemática que ellos hacen. Por eso, cuando hay personas que han perdido un dedo o una pierna en un accidente, han habido varias personas, ¿cómo ellos pueden identificar qué dedo pertenece a qué mano? ¿O qué pie a qué cuerpo? Porque van al núcleo de la célula y ellos pueden identificar por una fórmula matemática a qué ADN ese dedo o esa pierna pertenece. Pero la ciencia, dentro del ADN del ser humano, hay una parte que ellos no han podido identificar porque la fórmula matemática que ellos buscan no le da resultado. Y ellos han dicho, esa es la parte del ADN del ser humano que es divino, que es espiritual. Es la parte de Dios en el hombre. La Universidad de Luisiana, para más o menos en 1948, trajo por primera vez al vocablo una palabra llamada transdisciplinaridad o transdisciplinariedad, que significa que para ellos poder identificar a un ser humano integral, ellos han deducido que hay una identidad del ser, que hay una identidad interna que es parte de nuestra identidad biológica, social y cultural. ¿Por qué le hablo esto? Porque es importante que entendamos que nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo y que tiene un alma. Y es esa la parte o la identidad espiritual en la cual nosotros tenemos que fundamentar y establecer nuestra identidad. Ya conocemos la biológica, la social, la cultural, pero es importante que entendamos y comprendamos bien nuestra identidad espiritual, la identidad del ser que le llama la ciencia, la educación. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque es importante. Porque tu propósito va a emanar de tu identidad. Bien, quería utilizar esa primera parte como introducción. Ahora, escuche lo que le voy a decir que es sumamente importante. Todo es importante, pero fíjese que la creatividad es la búsqueda de una solución. Cuando vino el COVID, todo el mundo se puso creativo. Comenzaron a desenvolverse desde sus casas, a formar de qué manera iban a producir dinero para traer a la casa, porque no podían salir a trabajar, porque de pronto donde trabajaban estaba cerrado y no podían ir a buscar el sustento de cada día. Y de ahí surgieron muchos influencers
De ahí surgieron muchos empresarios. ¿Por qué? Porque la creatividad es la búsqueda de una solución. Ahí comenzaron muchas iglesias virtuales hasta el día de hoy. Muchas personas dan sus servicios a través virtual para aquellos que no pueden llegar, para los ancianos, los que están enfermos o los que de pronto todavía se quedaron en el COVID. Hoy día nosotros estamos haciendo esta capacitación virtualmente. ¿Por qué? Porque viene a ser una solución. Ha sido algo creativo para poder, ustedes en Argentina, los de otros países que nos están viendo y escuchando, y yo desde acá, desde Estados Unidos, mire qué solución a esta búsqueda. Ha sido algo poderoso, creativo. Entonces, todo lo que Dios ha creado ha sido creado precisamente para resolver un problema. Nosotros fuimos creados para resolver un problema. Es por eso que tenemos que entender que nosotros somos una recompensa para alguien. Escúchame en esta hora. Tú eres una recompensa para alguien. Tú eres una recompensa para alguien que te necesita. En Puerto Rico, siempre cuando tú vas a los hogares, en el tiempo de antes, visitabas a los abuelitos y a muchas bodegas y colmados y restaurantes, tenían una foto en la pared. Cuando tú entrabas o cuando te sentabas a cenar, una foto en la pared con una niña o un niño. Y debajo decía, yo sé que soy alguien porque Dios no hace porquerías. Claro que no, porque somos una recompensa para alguien. Alguien en este mundo nos necesita. Fíjate que Moisés fue líder de los hijos de Israel. Los hijos de Israel necesitaban un Moisés. El pueblo de Dios necesitaba un David que venciera a Goliat. Lo venció a favor del pueblo. Esther fue la contesta, pero fue la salvación a los judíos. José fue la respuesta a su familia, también a Faraón, a Egipto completo. Y Jesús ha sido la respuesta, la recompensa de la salvación al mundo entero. ¿Ves? Cada persona que Dios creó es una respuesta para alguien. Quiero que tú entiendas de una vez y por todas y que el enemigo lo escuche. Y si hay voces en tu mente, en tu corazón que te dicen lo contrario, quiero en esta hora decirte que Dios te planificó. Quiero decirte que nadie más puede ser como tú. Aleluya. Por eso nadie tiene las huellas, ninguna de las huellas de tus dedos que tienes tú. Eres único, eres única. Discúlpeme, hermano, pero siento la presencia de Dios. Yo sé que esto es una enseñanza, una capacitación, pero yo sé que a través de lo que estamos hablando, Dios te está ministrando, porque a mí me está ministrando. Oh, aleluya. Quiero decirte que nadie puede hacer lo que tú haces o lo que tú estás supuesto a hacer. Por esa razón, escucha bien, tú no eres necesitado en diversos lugares. Tú eres necesitado en un lugar específico. Dios te ha plantado en el lugar que estás para que seas una solución a un problema. ¿Por qué? Porque alguien necesita exactamente lo que Dios ha depositado en ti. Sabes que tu presencia es una recompensa para alguien que otros no toleran. Aleluya. Te lo voy a repetir porque todos hemos vivido eso. Nuestra presencia delante de alguien ha sido una recompensa para ellos. ¿Por qué? Porque hay otra gente que no lo toleran, no la toleran, pero Dios te puso ahí. Aleluya. Alguien te necesita. Alguien te necesita. Si tú lo crees, pon ahí amén, gloria a Dios. Pon algo, pon ahí. ¿Sabes? Personas que están enfermas necesitan un doctor. Personas que tienen problemas con su auto necesitan un mecánico. Personas que tienen problemas con aprendizaje
necesitan a un educador. Aleluya. Personas que tienen problemas espiritual necesitan a un pastor, necesitan a un ministro. Dios te ha cualificado para que seas una solución perfecta para alguien. Es más, alguien en este momento te necesita. Por eso es importante que entiendas tu identidad y descubras tu propósito, porque alguien te necesita. Alguien en tu comunidad te necesita. Alguien en tu trabajo te necesita. Alguien en tu país, en tu iglesia te necesita. Alguien en otro país te necesita. Aleluya. Utilizo entonces lo que acabo de decir para entrar a lo que realmente queremos saber en esta noche. ¿Cómo descubro que tengo un llamado? ¿Cómo descubro mi propósito? ¿Cómo es que Dios llama? Yo quiero comenzar contestando la última pregunta, ¿cómo Dios llama? Porque cómo descubro mi propósito o cómo descubro que tengo un llamado. Después que conteste esta pregunta de cómo Dios llama, la vamos a contestar automáticamente por lo siguiente que voy a estar hablando. Pero para poder descubrir mi propósito, además de conocer mi identidad, tengo que entender y saber cómo Dios llama. Yo te dije el pasado jueves que este día estaba yo más que seguro, 100%, que ibas a descubrir tu propósito, o al menos te ibas a identificar con tu propósito. Y esas palabras siguen en pie. ¿Cómo Dios llama? Para luego entrar realmente a lo que todos estamos esperando. ¿Cómo descubrir mi propósito? Número uno, Dios llama porque tú vas a sentir un testimonio interno. Escucha la palabra. El llamado de Dios lo vas a sentir en un testimonio interno. Va a ser un sentir fuerte, bien fuerte. Va a ser un percibir fuerte en tu corazón. Note que no le he hablado todavía de profecía o de visiones o de sueños o de no. Lo primero que Dios va a hacer es que va a tratar contigo. Vas a sentir un testimonio interno fuerte, un sentir fuerte, un percibir en tu corazón de que Dios te está llamando. Cuando yo tenía 13 años de edad, yo siempre, desde que nací y tengo memoria, desde niño yo me sentía atraído. Soy nacido y criado en el Evangelio, pero siempre me sentía atraído por las cosas de Dios y sentía que yo era diferente. Y tuve muchas experiencias desde pequeño, siempre en toda mi vida. Pero cuando niño tuve muchas experiencias. Pero a los 13 años de edad, para no aburrirlo con tantos testimonios que le puedo contar y experiencias, a los 13 años de edad, fui a visitar a mi hermano mayor, pastor, a la ciudad de Nueva York desde Puerto Rico. Y durante ese tiempo de vacaciones de escuela, a los 13 años de edad, había una convención de la organización ministerial, el concilio que él pertenecía, donde estaban uniendo a más de 100 pastores al pleno ministerio. Y fuimos a un campamento en Upstate, New York, llamado el campamento Mahanaí. Cientos de cuerdas, con muchos apartamentos, cuartos,
y con un auditorio enorme, un campamento cristiano donde se retiraban los jóvenes, adultos, pero se hacían eventos como estos de retirarse y ungir al pleno ministerio, a los pastores y ministros cualificados. Y a los 13 años de edad, me recuerdo que estaba yo en la primera fila porque mi hermano era parte del ejecutivo de esa organización. Y estaba yo en la primera fila y miraba hacia arriba, hacia el stage. Más de 100 pastores. Y cuando lo fueron a ungir, que se pusieron sobre sus rodillas, comenzaron a echarle aceite sobre sus cabezas. Y yo como que miraba de pronto en un tiempo, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando tú ves una película en cámara lenta. Y cuando yo miro y comencé mientras los ungían, sentí un testimonio tan fuerte internamente, un sentir, un percibir, que mi interior me dijo a mí, no puedo decir que fue la voz de Dios, el Espíritu de Dios, mi interior me dijo, yo quiero hacer eso toda mi vida y quiero morir siendo un ministro. Y yo puedo testificarle que fue la primera vez que yo sentí ese testimonio interno, ese sentir y percibir fuerte en mi corazón. Otra manera que Dios llama es a través de visiones. Como en el caso de Pablo, Jesús mismo se le apareció y tuvo un encuentro con Jesús. Hay diferentes visiones. Visiones diurnas, visiones nocturnas, hay sueños, hay arrebatamientos donde Dios transporta. Y recuerdo la primera vez que vi a Jesús. Recuerdo como hoy a las 8:30 de la mañana me fui a levantar. En aquella mañana ya estaba despierto por varios ratos. Costumbro quedarme en la cama, meditar, pensar, comenzar orando desde que me levanto. Y estaba en la cama meditando en el Señor. Y cuando me fui a levantar, entré en un éxtasis espiritual. Los que no saben lo que es un éxtasis espiritual es cuando tú estás consciente de lo que está sucediendo, pero estás en una dimensión espiritual. Y Jesús se me apareció. Comenzó a moverse así al final de la cama. Lo vi de lado, no lo vi su rostro de frente, de lado, vestido de blanco, su cabello blanco y con un cetro en la mano, y su voz es difícil de explicar porque no fue audible, sino fue como telepática. Su voz me habló y me dijo apostolado, y me dijo anciano de días. Siguió flotando, atravesó la pared. Yo vivía en un tercer piso y se desapareció. Y ahí yo salí del éxtasis y caí en la cama. Y ahí entendí que Dios me estaba llamando a un ministerio apostólico. Y anciano de día es uno de los nombres descriptivos de Jesús en el Antiguo Testamento, que habla de dominio, que habla de poder, que habla de reino. Por eso llevaba un cetro en la mano, lo que los reyes acostumbran a tener en su mano. Otra manera que Dios habla, te puede hablar o hacer un llamado, es a través de sueños. Dios puede darte un sueño y mostrarte tu llamado. Yo constantemente tengo sueños del propósito de Dios en mi vida. Yo creo que todas las maneras que le voy a hablar en esta hora de llamado las he experimentado y aún las sigo experimentando. Otra manera que Dios te puede llamar es a través de una profecía recibida personalmente o dada por una persona o por varios profetas. De hecho, eso va a suceder mucho, especialmente al principio, porque Dios va a estar confirmando lo que ya puso en tu corazón.
Otra manera es por medio de una escritura. Recuerda que Dios me llevó en los años, principios de los años 90 a Jeremías capítulo 1, donde dice, te he dado por profeta a las naciones y te he llamado para que hables mi palabra a reinos, para destruir, para derribar. ¿Usted conoce esa palabra? Dios me dio esa palabra hace como 30 años. ¿Qué sabía yo lo que significaba? Hasta el día de hoy puedo entender. Fíjese que reino no son países, no son naciones. Él dice, esa escritura dice naciones y reinos, porque naciones son países, pero reinos son aglomeraciones de países. Y hoy he podido entender eso. Él te puede hablar a través de una escritura, te puede hablar a través de una visitación sobrenatural como la que te acabé de hablar cuando Jesús se me apareció. Otro día se me apareció el Espíritu Santo. No me digas cómo lo vi, cómo se parece, porque fue en el Espíritu. Y el Espíritu Santo me dijo, te he llamado para un ministerio apostólico y profeta a las naciones. Y me dijo, eso fue al principio de mi llamado, y me dijo, tienes que definirte, porque si te defines, y ahí se fue, y me dejó con esa palabra. Entonces, hay diferentes maneras que Dios te va a hacer entender o sentir el llamado. Amén. Entonces, ahora entramos a cómo descubrir tu propósito. Concluimos hasta ahora dos cosas. Que tenemos un propósito en la vida. Y número dos, nuestro propósito proviene de Dios. Amén. Podemos deducir esas dos cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos escriben amén ahí? Tenemos un propósito en la vida y nuestro propósito proviene de Dios. Hasta ahí estamos bien. Amén. Hubo un hombre llamado Thomas Carlyle que dijo, el hombre sin propósito es como un barco a la deriva. Y yo no sé si usted en algún momento se ha sentido así. De pronto en este caminar y aún en el ministerio, hay momentos que uno se siente a la deriva porque como que pierde su norte. Y eso es totalmente cierto. Por eso mucha gente depresiva en el mundo. Por eso mucha gente con ansiedad. Por eso mucha gente que se sienten sin sentido. Porque el hombre, que es la especie del ser humano, cuando dice hombre también está diciendo mujer, el ser humano que no conoce su propósito es como un barco a la deriva. Entonces, la búsqueda del propósito de la vida ha existido por miles de años, siempre ha existido. Pero el problema ha sido el mismo. Y el problema se encuentra en que usualmente comenzamos por el punto de partida equivocado. Siempre cuando buscamos el propósito de nuestra vida, nuestra misión, nuestra asignatura, nuestro destino, porque propósito es lo mismo que misión, asignatura, destino. De hecho, propósito en el latín, o misión, perdón, en el latín significa enviado. Entonces, cuando nosotros tratamos de buscar nuestra misión, nuestra asignatura, nuestro destino, el por qué hemos sido enviados a la tierra, casi siempre comenzamos con el enfoque equivocado. Comenzamos enfocándonos en nosotros mismos y nos hacemos preguntas tales como, ¿qué quiero hacer? ¿Qué yo quiero ser? Deja ver, ¿cuáles son mis metas? Mis ambiciones, mis sueños para el futuro. Entonces, esas preguntas, amado hermano, nunca van a revelar el propósito de Dios en nuestras vidas. Por el contrario, deberíamos estar haciéndonos preguntas tales como, ¿por qué Dios me hizo? ¿Cuál es su propósito en mi vida? ¿Qué Él quiere que yo haga? ¿Quién Él quiere que yo sea? Y aún comenzando con la pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde
Dios quiere dirigirme. Efesios 2:10 dice que Dios mismo nos hizo. Entonces, si Él nos hizo, quiere decir que Él nos planificó aún antes de la existencia de nuestras vidas. Y Él conoce nuestro propósito. El propósito de Dios para nuestras vidas es tan grande, pero es tan grande que aún mucho antes que tú y yo fuimos concebidos por nuestros padres, ya habíamos sido concebidos en la mente de Dios. La Biblia dice que Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Oh, gloria a Dios. Vaya a Isaías 44, 1, 2. Apúntelo para que con tiempo lo lea. Isaías 44, 1, 2. Y ahí lo va a notar bíblicamente. Entonces, si queremos conocer por qué fuimos colocados en este planeta, tenemos que comenzar con Dios. Si queremos conocer por qué fuimos colocados en este planeta, tenemos que comenzar con Dios. ¿Por qué? Porque nacimos por su propósito y para su propósito. Eso lo puede leer en Colosenses 1, 16 y 17. Quiero darle un ejemplo práctico. Si usted inventa, ahora que estamos en una época de invenciones tecnológicas, nuestra vida completa ha cambiado. Si usted inventa algún aparato tecnológico, usted es el único que sabe para qué se inventó ese objeto y cómo se puede usar. Entonces, ¿por qué comenzar con Dios? Porque nacimos por su propósito, porque nacimos para su propósito, porque Él fue quien nos creó. Y si Él nos creó, Él sabe para qué nos creó. Aleluya. Existimos porque la voluntad de Dios es que existamos. Fuimos hechos por Dios y para Dios. Fuimos creados para servirle a Él. La Biblia dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Hemos sido creados para alcanzar los propósitos divinos de Dios. Entonces, ¿cómo descubro mi propósito en la vida? Comenzando con Dios. Comenzando con Dios. No con lo que tú quieres hacer, no con lo que tú sientes hacer. Porque a veces el alma nos engaña, somos muy almáticos y creemos que el alma es lo que el espíritu está diciendo porque no hemos aprendido realmente a separar, a dividir el espíritu, el alma y el cuerpo. Sí, amado. Entre paréntesis. A ver cómo Dios me ayuda a poder expresar esto. Nosotros somos un espíritu, ya le dije, que estamos dentro de un cuerpo y tenemos un alma. Y Pablo dijo que vivamos no según la carne, sino según el espíritu. Yo lo voy a tratar de explicar brevemente para poder continuar. Porque la única manera que usted va a poder entender a plenitud su propósito es cuando usted pueda conectarse bien a su espíritu. Entonces, primera de Juan capítulo 2:20 dice, y el verso 27, lo voy a parafrasear, yo sé que usted lo ha escuchado, lo ha leído, dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Y la unción del Santo nos hace conocer todas las cosas. Y el verso 27 dice, pero la unción que fue depositada en nosotros, que nosotros recibimos y que permanece en nosotros, nos enseña todas las cosas. Y no tenemos necesidad de quien nos tiene que enseñar, porque la misma unción, hablando del Espíritu Santo, Él nos enseña todas las cosas. Cuando usted comienza
a caminar en el espíritu. No es que usted va a dejar el cuerpo en su casa y se va a ir andando en el espíritu. No, 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 no. Es que usted comienza a operar en el espíritu y a vivir dejándose llevar por el espíritu. Tres elementos bien importantes en el espíritu, que es la intuición, que es la conciencia y la comunión. En el alma está la voluntad del hombre, está la mente, está la inteligencia y están las emociones. Y mucho cristiano es muy emocional, muy sensacionalista, muy almático. Eso me deja decir dos cosas: que no ha entendido ni ha aprendido cómo dirigirse por el espíritu y que es inmaduro. Ahora, en el cuerpo están los cinco sentidos, que es todo lo que nos mantiene conectado a nuestro exterior. Los cinco sentidos afectan el alma. Y si usted no tiene control del alma a través del espíritu, el alma se va a empoderar de todo su ser y va a dejar al espíritu apagado a un lado. Por eso dice la palabra que nosotros hemos sido regenerados en el espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto en el pecado, pero cuando hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo. Nuestro espíritu fue regenerado. Ahora el espíritu influye el alma y el alma influye al cuerpo. El espíritu no influye al cuerpo directamente. El espíritu controla el alma, y cuando el espíritu controla el alma y hace que el alma se deje dirigir por el espíritu, automáticamente el cuerpo tiene que someterse al alma que está siendo dirigida por el espíritu. Pero si usted todavía deja que su alma controle toda su vida, aún a veces cree que es el espíritu que lo está dirigiendo y son las emociones, porque no ha aprendido a dividir el espíritu, alma y cuerpo, y no ha entendido que el espíritu solamente usa la intuición, la conciencia y la comunión con Dios. He dicho todo esto para decirle que entonces cuando usted comienza a caminar en el espíritu conoce, pero el alma y la mente entiende. Cuando el espíritu conoce lo de Dios, por eso es que en 2 Corintios 2, del 10 al 14, usted conoce esta escritura cuando dice el verso 9, cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, que no han subido a corazón, son las que Dios tiene preparadas, pero nos las ha revelado por el espíritu, no el espíritu que hemos recibido del mundo, sino el espíritu de Dios, porque ¿quién conoce lo profundo de Dios sino su espíritu? ¿Y quién conoce lo profundo del hombre sino el espíritu del hombre? Entonces el espíritu de Dios le revela al espíritu del hombre, el espíritu del hombre que está vivo, que ha resucitado, que está conectado al Señor, porque dice que somos un mismo espíritu con el Señor. Entonces el espíritu de Dios toma lo profundo de Dios, oiga esto, y le revela, se asienta sobre el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre, que conoce lo profundo del hombre, le revela al espíritu de Dios las necesidades del hombre. Oh, aleluya. ¿Por qué usted cree que en el capítulo 16 de Juan dice, Jesús hablando dijo, el Espíritu Santo les revelará a ustedes, hablándole a los discípulos, todo lo que el Padre ha dicho, y aún les revelará cosas mías a través del Espíritu? Los discípulos conocieron más de Jesús cuando Él se fue que cuando Jesús estuvo con ellos, porque cuando Él se fue, el Espíritu tomó lo del Padre y tomaba de lo del Hijo, hasta el día de hoy toma del Hijo y nos los hace conocer a nosotros a través de la revelación del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre, porque el Espíritu del hombre conoce y entonces le hace entender a la mente y al alma. Aleluya. Si me estoy yendo muy profundo, me avisa que yo pongo un poco de freno. Entonces, cuando usted comienza a caminar en el Espíritu, a conocer la voz de Dios,
le voy a hablar de un solo elemento. No le voy a hablar de la conciencia, no le voy a hablar de la comunión. Simplemente la intuición. La intuición. Por eso usted puede haber escuchado a personas que le han dicho, te voy a decir esto, pero es porque siento una intuición profética. Porque comienza ese sentir en lo profundo de tu ser espiritual. Entonces, cuando tú comienzas a caminar en el espíritu, conociendo el espíritu, escuchando la voz del espíritu, sabiendo cuándo es el espíritu o cuándo son las emociones o cuándo es la carne, cuando tú comienzas a andar en el espíritu, entonces comienzas a descubrir tu propósito en la vida. No lo vas a descubrir con las emociones. No lo vas a descubrir. Ay, es que yo siento ser esto. Yo quiero hacer aquello. Yo quiero esto. Yo siento, es que fulano me dijo. No. Es lo que el Espíritu de Dios le reveló a tu interior. Si eres una persona que conoce la voz del Espíritu, que te habla internamente y por intuición, y si eres maduro, si no, vas a tener que depender de lo que te digan los demás, que ellos de pronto creen o que verdaderamente Dios le habló tu propósito. Yo no necesito que nadie me hable de mi propósito. Sí necesité que Dios utilizara personas para confirmarlo. Y todavía que Dios usa personas a través de los dones o a través del ministerio profético. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Yo sé escuchar la voz de Dios. Yo sé recibir dirección de Dios. ¿Alguien que me está entendiendo? Entonces, vamos al nitty gritty, como dice el americano. Quiero darte algunas preguntas y principios que van a revelar tu asignatura hoy. Te he dicho varias cosas que ya te deben estar ayudando a que te identifiques con tu propósito. Pero ahora vamos realmente a lo que quiero decirte. Te he dicho todo lo que te he dicho para decirte esto ahora. Así que anotando. Yo quiero que tú entiendas que tu preocupación acerca de algún problema que tú debieras resolver mientras estás aquí en la tierra es una señal de tu propósito. Recuerda que te dije al principio, todo ha sido creado ¿para qué? Para ser una solución a un problema. Nosotros hemos sido creados para resolver un problema. Entonces, lo que te preocupa acerca, algún problema que ves que te preocupe, que tú dices, caramba, es que eso hay que resolverse, hay que hacer algo. Eso es señal de tu propósito. Número 2, lo que te encanta escuchar. ¿Qué te gusta escuchar? Eso es también una señal de tu propósito. Número 3, ¿qué te encanta platicar? ¿De qué te gusta hablar? Nosotros los ministros, puedo decir que es un problema, pero no lo es. Para muchos lo es. Siempre que nos reunimos, nos podemos ir de vacaciones. Podemos irnos a encontrarnos con algunos ministros, amigos, colegas, a cenar o ir a la playa o qué sé yo, hacer algo de entretenimiento. Guess what? Imagínate que siempre terminamos hablando del ministerio. ¿Por qué? Porque nuestro propósito y nos encanta platicar acerca de la obra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, lo que te encanta platicar es una señal. Ahora, lo que te gusta leer, ¿qué libros te gusta leer? De hecho, ¿cuáles son los últimos 5 libros que leíste en el pasado año? No me conteste, por favor.
Si yo pudiera ir a tu casa y ver tu biblioteca, yo tengo aquí libros que no me caben ni siquiera en el armario de libros en la biblioteca, los tengo por todos lados. Ya mi esposa no encuentra qué hacer conmigo. Si yo fuera a tu casa y viera qué libros te gusta leer, yo podría tener una idea de tu unción, de tu manto, de tu llamado, de tu propósito. ¿Por qué? Porque lo que te guste leer es una señal de tu propósito. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a conocer o a descubrir nuestro propósito? Note que estoy usando la palabra descubrir nuestro propósito. Y te voy a decir por qué más adelante, casi al final. Si tú tomaras un papel y yo te dijera, enumera 5 personas que han influenciado tu vida. ¿Y por qué? De hecho, es un ejercicio. Todo esto que te estoy diciendo es un ejercicio que tienes que hacer. Hazlo en un momento donde hayas estado en oración o ayuno o separada un tiempo en la presencia de Dios en meditación para que tu espíritu pueda estar de una manera, vamos a decir, liviana, estés en comunión, diríamos nosotros los cristianos, ¿no? Enumera 5 personas que han influenciado tu vida y por qué. Y ahí vas a descubrir que esas personas hacen en la vida, cuál es su propósito, de qué manera te influenciaron. Y vas a tener una idea. Ahora quiero hacerte estas preguntas. Son parte de descubrir tu propósito. Si tú pudieras darle un regalo al mundo antes de tú partir de este mundo, ¿cuál sería ese regalo? ¿Cuál sería ese regalo? Porque eso también revelaría tu propósito. Otra pregunta que quiero que tengas pendiente y te ayuda a descubrir tu propósito. ¿Qué te hace perder el sueño? Además de las deudas. Además de las deudas o de tu cónyuge que de pronto ronca toda la noche. Hay personas que sueltan los pies y los puños también. Pero hablando seriamente, ¿qué te hace perder el sueño? Otra pregunta sería, ¿qué te alegra? ¿Qué es lo que más te alegra en el mundo? Una pregunta contraria también te ayudaría. ¿Qué es lo más que te entristece en el mundo? Otra pregunta para descubrir y que revela tu asignatura es, ¿qué es lo más que tú amas? No estoy hablando de personas necesariamente. En general, ¿qué es lo más que tú amas en este mundo? Por favor, no sea tan religioso y diga, adiós, yo amo más a Dios. O sea, sea objetivo, ¿qué es lo más que ama? Ahora, ¿qué es lo más que odias? Porque lo más que odias en este mundo también es una pista de tu propósito. Por favor, no me diga al vecino porque no me deja dormir. Al vecino porque tiene un perro que me tira a morder todos los días. No, no, no. Porque pone la música alta. ¿Qué es lo más que usted odia en esta vida? También es una pista de su propósito. ¿Sabe por qué?
porque de pronto usted está asignado a corregir eso que usted odia. De pronto Dios lo llamó para eso. Yo le puedo decir que una de las cosas que yo amo, y si viene a mi casa va a ver que además de libros, tengo globos. Ahora mismo tengo detrás de mí lo que el apóstol me envió, que le pedí que me enviara para tener el background, pero si quitamos el background va a haber un mapa que recientemente mi esposa me regaló el mes pasado para mi cumpleaños. Lo mandó a buscar desde Ucrania. Otras personas que tengo acá por WhatsApp, que me están viendo y escuchando también, escuchando esto simultáneamente, lo pueden ver, porque no están en el Zoom. Entonces no, el Zoom tiene una pantalla, acá no. Y lo que tengo detrás, ella lo mandó a buscar desde Ucrania, es el mapa del mundo, pero en artesanía de madera desde Ucrania, con los nombres, con colores, una cosa hermosa. Desde Ucrania lo mandó a buscar para mí y lo tengo aquí en la pared. Y por toda la casa tengo globos del mundo y mapas. ¿Por qué? Me encantan los mapas, me encantan los libros, me encantan los aviones. Una de mis cosas favoritas en el tiempo libre, cuando quiero entretenerme o descansar un poco de otras cosas, me pongo a ver y aprender de los aviones, de los jets privados, de los aviones. Me encanta ver la cultura de otros países, conocer la geografía, conocer la comida de otros países. ¿Por qué? Siempre me ha gustado. ¿Por qué? Desde niño. ¿Por qué? Porque eso revela mi propósito, el llamado a las naciones, el llamado a los países. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, lo que amas va a revelar, lo que odias también va a revelar. Por ejemplo, yo odio, es que, ay Dios mío, la ignorancia en el pueblo de Dios. No puedo con eso. No puedo con hijos de Dios, con un pueblo de Dios ignorante a la palabra, ignorante al conocimiento de Dios, de la revelación de su palabra, de tener una relación crecientemente con Jesucristo. Gente que no saben ni quién fue Pablo, que tú le dices, vamos a buscar el libro de Génesis y están buscando por Apocalipsis para poder buscar, encontrar la Génesis. No puedo con gente creyente que no conoce a su Dios, que no conoce lo que es la vida cristiana. Yo entiendo de alguien que comenzó, que está siendo discipulado, pero alguien de 20, 30, 40 años, nacido, criado en el evangelio, no puedo aguantar eso. El espíritu religioso, tampoco puedo con eso. Porque Dios no nos ha llamado a una religión. Dios nos ha llamado a su reino. Él es el rey, tiene un reino y nosotros somos los hijos de ese reino. Él nos ha llamado a tener una relación con él. Yo en la pandemia no tuve problema de no congregarme. Porque usted es pastor, no, pero también soy hijo de Dios, creyente también. Mucha gente se apartaron. Mucha gente cuando tuvimos que irnos a través de Zoom y de Facebook, no aguantaron. Cuando otras iglesias abrieron, se fueron para otras iglesias. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia soy yo. Y yo no tuve problema porque entiendo ese principio, porque mi mente no es una mente religiosa. La iglesia comenzó por las casas. ¿Sabe quién trajo la cuestión de los templos? Constantino. La iglesia católica quiso imponer que nos reunamos en templos para controlar a la gente. Pero la iglesia comenzó por las casas, en las plazas, en las calles. Yo le decía a mi esposa en estos días, yo me voy otra vez, yo creo que de pronto al tiempo de antes, cuando comenzaron los catacumbas. Yo no sé si
en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en otros países, existieron los catacumbas. En mi país, Puerto Rico, los catacumbas eran gente que parecían hippies, que estaban en chancleta, en tenis, con pelo largo, vestidos al estilo hippie, con la guitarra, se iban para los parques a adorar a Dios, a cantar, y hacían un círculo y comenzaban a predicar, y la gente se convertía al evangelio, y no tenían iglesia, no tenían templos, no tenían edificios, catacumbas, se reunían al aire libre a adorar a Dios, a predicar a Dios, y oraban por los enfermos, se sanaban, echaban fuera demonios, Dios hacía milagros. El día de hoy en Puerto Rico todavía existe el ministerio Catacumbas, pero hoy en día están en los templos. Pero así comenzaron. Tenemos que soltar toda mentalidad religiosa. Y yo es algo que odio. Entonces sé que Dios me ha llamado a poner un fundamento sólido de la palabra de Dios. El otro punto, que no sé por qué número vamos, ya estamos terminando. Alguien que escriba. ¿Qué te mueve? ¿Qué cosas te mueven? ¿Te apasionan? ¿Por qué cosas o por qué clase de gente tienes compasión? Porque lo que te mueve habla de tu propósito. Recuérdate que Moisés vio a un egipcio pegarle a un israelita y Moisés se conmovió. ¿Por qué se conmovió? Porque su propósito era que había sido llamado a ser el libertador del pueblo de Israel. Por eso cuando vio a un egipcio que le pegó a un israelita, él se conmovió. Otro punto importante que revela tu asignatura: ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué cosas te motivan? Porque cuando tú conoces tu propósito, conocer tu propósito es motivación en tu vida. Tu propósito siempre va a producir pasión. Una de las cosas que va a producir tu propósito es cuando te sientes apasionado por algo, es cuando sientes motivación por algo, por alguien. Para mí, tanto la semana pasada como esta semana y la próxima semana, se me hace un poco difícil. ¿Sabe cuando, aunque sabía lo que iba a hablar, porque le di el tema al apóstol la semana pasada, pero sabe cuando vine a preparar realmente lo que le estoy hablando, aunque ya es conocimiento mío y lo he utilizado en otras enseñanzas, pero vine a prepararlo hoy? Y siempre hay algo que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios me hace sentir la verdad presente, que es lo que usted tenía que conocer para que suba a otro nivel. Por eso le pregunté ahorita que me diga más o menos qué usted necesita o qué quiere escuchar. Y a pesar de que se me ha hecho un poco difícil con todas mis tareas y todo lo que estoy haciendo, pero ¿por qué saco el tiempo? Y no digo que no, porque esto me apasiona, porque esto que estoy haciendo en esta hora, usted no sabe la satisfacción que ahora mismo yo tengo. ¿Por qué? Aleluya. Porque el propósito de Dios produce pasión. Por eso no es una carga hacer ministerio. Por eso no es una carga servir. Pastor que me está escuchando, a un líder, cada creyente que me está escuchando en esta hora, pero especialmente líderes y pastores, si hay alguien que tú lideras o tú líder de jóvenes o cualquier ministerio que tú lideras y es una carga para ellos ayudar o servir, sácalo de ahí, muévelo de ahí, porque quiere decir que no tiene pasión por servir, que no hay pasión por las cosas de Dios. Y hoy en día se ha perdido el celo por la obra de Dios. Pero gloria a Dios, como hombres como Camaño y como muchos hombres de Dios hoy día que todavía
sienten la pasión por equipar a la iglesia, por capacitar a la iglesia, por discipular a la iglesia, por preparar los próximos líderes y ministros que han de levantarse y seguir llevando la antorcha del fuego del evangelio. Para concluir, cuando tú vives a la luz de tu propósito, tus valores, tus prioridades, aún tus actividades cambian. Todo cambia. Porque tu propósito viene a formar parte esencial de tu vida. Las consecuencias de tu misión van a durar por siempre. ¿Por qué? Porque tu propósito es más importante que tu trabajo, que tus metas, que tus logros personales. Si tú no estás listo o lista para poner tus metas y tus logros y tus planes personales a un lado por el propósito de Dios, no lo hagas todavía. Porque la Biblia es clara y dice, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y aquellos que tienen propósito llamado, tenemos que poner en segundo plano muchas cosas para cumplir primeramente el propósito de Dios. Cuando tú cumples el propósito de Dios, Dios cumple tus planes. Cuando Salomón primero le preparó a Dios el templo a Dios, Dios después le regaló un palacio que hace más de 50 años atrás, hoy día, o sea, hace 50 años atrás, con la inflación que ha habido durante los años, el palacio de Salomón estuviera valorizado en 2 billones de dólares. 2 billones de dólares, 50 años atrás, ahora mucho más. Pero él primero le construyó, que le edificó que un templo a Dios. Y entonces Dios le dijo, pues ahora vas a edificar tu casa, el palacio tuyo del rey. Costosísimo, de mucho valor. Porque cuando tú edificas la casa de Dios, Dios se va a encargar de edificar tu casa. Vale. Agarre esa palabra. Cuando pones a Dios primero, cuando tú te desvives por el propósito de Dios primero, Él se va a encargar de ti. Tu propósito tiene un significado eterno. Tu propósito impactará el destino eterno de muchas personas. De muchas personas. Yo en toda mi ministerio impactaré 4.8 millones de personas. Ya Dios me lo habló, me lo dijo. 4.800.000 personas. Son 4.8 millones que voy a impactar su eternidad, su destino eterno. En fin, amado hermano, tu propósito es un privilegio maravilloso. ¿Por qué? Porque es único. Dennis Prover dijo, lo que tú eres es el don de Dios para ti. Pero lo que tú haces con tu vida es tu regalo para Dios. Bien importante. Recuerda esto que te voy a decir ahora, sumamente importante. Tu propósito no es tu decisión. Tu propósito es tu descubrimiento. Tú no decides tu propósito, tú lo descubres. Por eso estamos aquí en esta noche, para yo ayudarte a descubrir tu propósito. Y conclusión final. Tú no decides dónde tú tienes que estar. Tú descubres dónde tú tienes que estar. Por eso, escucha bien,
Nunca te quedes donde tú no has sido asignado para estar. Ay, 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 ay. Nunca te quedes donde tú no has sido asignado para estar. Y muy importante aún, nunca te quedes por agradecimiento. Escúchalo. Nunca te quedes en un lugar que no estás destinado para estar ahí por agradecimiento. No lo hagas. Suena muy bonito, suena muy espiritual, pero si no es el lugar que Dios no te ha asignado para que estés, vas a abortar tu asignatura, vas a abortar tu propósito, vas a abortar tu destino profético, vas a abortar tu llamado, lo vas a suicidar. Tu propósito es geográfico. Por eso estás donde estás, o por eso Dios te va a llevar a donde Él te va a llevar, porque tu propósito es geográfico. Yo siento a Dios en esta hora y quiero aguantarme porque si no comenzamos aquí a profetizar ahora. Pero recuerda esto, tú no decides tu propósito, tú lo descubres. Tú nunca decides dónde tú vas a estar, tú descubres dónde vas a estar. Y por favor, nunca te quedes donde Dios te ha asignado, mucho menos te quedes por agradecimiento. ¿Por qué? Porque tu propósito es geográfico.